Hola amigos, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 22 de Primera de Reyes, que yo titulo como Cuando no quieres escuchar la voz de Dios. Hay ocasiones en las que nos tapamos los oídos. Hay ocasiones en las que no queremos leer la Biblia porque ya sabemos que vamos a encontrar una amonestación para nuestras decisiones, para nuestro proceder. ¿Y podremos escapar de la voz de Dios? En su gran misericordia, que según Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, Él mueve todos sus instrumentos, todos los medios necesarios para que nosotros, a pesar de que no querramos escuchar la voz de Dios, tengamos que hacerlo. Es que lo que Dios en todo momento quiere evitar en nuestras vidas es que suframos. Este es un motivo maravilloso para agradecer a Dios. Primera de Reyes 22:5. Vamos a abrir nuestras Biblias allí y vamos a leer. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. El rey de Israel, de las 10 tribus del norte, era Acab, y el rey de las 2 tribus del sur era Josafat. Acab lo convenció de ir con él a la guerra contra el rey de Siria. Acab quería expandir sus territorios, y Josafat, recordando que alguna vez habían sido un solo reino, decidió ir con Acab, en mérito también a su alianza que habían firmado ambos por el matrimonio de sus hijos. Sin embargo, antes de ir, Josafat toma una decisión muy buena y le dice a Acab: por favor, consultemos a un profeta, consultemos la palabra de Jehová antes de salir, antes de tomar una decisión, ¿sí? Hermanos, en ese momento, dice la sierva de Dios, Josafat, el rey de Judá, pasaba por un momento de debilidad, porque había prometido voluntariamente unirse al rey de Israel en su guerra contra los sirios. Pero su criterio le indujo a procurar el conocimiento de la voluntad de Dios antes de iniciar esta empresa. Y por eso le sugiere a Acab lo que hemos leído, ¿sí? Josafat y Acab, 2 hombres reyes, pero totalmente diferentes. Antes de tomar decisiones, hermanos queridos, recordemos a Josafat. Qué importante es consultar a Dios, qué importante es orar, pedir la dirección de Dios, pedir que el Espíritu Santo nos dirija y nos permita hacer la voluntad de Dios, nos fortalezca para hacer la voluntad de Dios y para discernir entre aquellas decisiones que son erradas, que van a destruirnos o destruir a otros, que nos permitan discernir las decisiones buenas que agraden a Jehová, que den gloria a Dios. Imagínese usted ir por las calles con zapatos diferentes. ¿Qué diría la gente, cierto? Y muy posiblemente eso nos pasaría si no tendríamos los sentidos, los ojos, las manos para tocar si son las mismas, el mismo calzado, ¿verdad? Qué triste es andar sin ojos, qué triste es andar sin sentidos que nos puedan ayudar a caminar y no tropezar. Nuestros sentidos corporales pueden equivocarse. En la Biblia encontramos
que se resume esto en este versículo que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cada vez que nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentidos, por nuestro criterio, por nuestro buen parecer, fracasamos, hermanos, fracasamos. Y podemos cometer torpezas, ¿no?, ilustradas en esta imagen, ¿sí?, que pueden parecer graciosas, pero en la vida real estas malas decisiones solo traen sufrimiento y finalmente muerte. Primera de Reyes 22, versículos 7 al 8. Ahí encontramos otra lección muy potente para nuestra vida cristiana. Dice ahí: y dijo Josafat: ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel, Acab, respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. O sea que Acab se llevaba muy bien con los profetas, entre comillas, profetas, que solo le profetizaban buenas noticias, buenos augurios, un buen futuro, a pesar de que él no esté tomando buenas decisiones, sus decisiones sean contrarias a las decisiones de Dios, a la voluntad de Dios. Él disfrutaba de falsos profetas que le cuenten bonitas mentiras y aborrecía a verdaderos profetas del Señor que le contaban profecías reales, ¿no?, tal cual Dios les había indicado que le digan. En este libro de la sierva de Dios, Dayut's Instructor, dice lo siguiente: mientras más cuidadosamente estudiemos las Escrituras, más claramente comprenderemos el verdadero carácter de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Pero hay millares que ponen la Biblia a un lado, por la misma razón por la cual Acab odiaba a Micaías, por cuanto la palabra de Dios profetiza el mal en contra del pecador, pretende encontrar objeciones y contradicciones en ella, entre tanto que profesan ser amplios para reconocer su culpabilidad, permiten que imperen los prejuicios y rehúsan ver la verdad que revela esa palabra. Hermanos, amigos, esta es la conducta humana de siempre, ¿sí? Tratar de callar la voz de Dios de mil maneras. Acab sabía que iba a encontrar una amonestación a sus malos pensamientos, a sus malas acciones, y por eso ya no estaba dispuesto a escuchar a Micaías. Pero como Josafat le decía: vamos, consultemos, entonces Acab cedió, ¿sí?, con la leve esperanza de que esta vez el profeta Micaías mienta y le traiga una falsa profecía de augurios buenos para su empresa de conquistar nuevos territorios. Sin embargo, esta no fue la excepción. Micaías era un profeta íntegro. Él no podía predicar, no podía decir lo que Dios no le había indicado. En los versículos 13 encontramos que Acab ya había enviado a un mensajero que le amoneste, o que le advierta, mejor dicho, a Micaías de no lanzar cualquier profecía. El versículo 13 dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. ¿Se dan cuenta, amigos, hermanos? Le estaba diciendo: por favor, el rey te manda a decir, o me manda a decir, que tú profetices como los otros profetas. No, no traigas malas noticias, no lo amonestes, no lo disciplines, no lo corrijas. La conducta de los rebeldes continúa siendo la misma, exactamente la misma. Hoy no tenemos profetas de carne y hueso vivos, pero tenemos la palabra de Dios escrita por los profetas y los apóstoles del Señor.
Y cuando nosotros no queremos que la Biblia hable, nosotros también estamos dispuestos a tergiversar la palabra de Dios. Estamos dispuestos a menospreciar la palabra de Dios, a buscar los errores en la palabra de Dios con tal de que nuestros deseos y nuestras pasiones puedan ser justificadas. Hermanos, eso fue la intención de Acab, pero se encontró con un profeta Micaías íntegro. La mensajera del Señor, otro libro, otra compilación de los libros de la sierva de Dios, de Elena de White. En la página 35, el párrafo 1 dice: en vista del gran conflicto entre Cristo y Satanás, uno podría esperar que Satanás usase su mente brillante para socavar el sistema de comunicación de Dios con los seres humanos. Él ha hecho eso en el pasado y aún habrá mayor número de profetas falsos en los últimos días de la crisis final. ¿Han escuchado ustedes aquellas iglesias, aquellas denominaciones cristianas que dicen tener profetas? Y se acerca un profeta y dice: yo he visto en una revelación que tú tienes que entregar todo lo que tienes al Señor para la construcción de su iglesia. ¿Y cómo saberlo? ¿Sí? ¿Y cómo distinguir a un profeta si viene de Dios o no viene de Dios? Es sencillo, hermanos. Un profeta que viene de Dios nunca contradice lo que ha sido escrito ya por todos los anteriores profetas en la Biblia. El profeta se mantiene en obediencia a lo que ya fue escrito, porque Dios no puede revelar una palabra y otra diferente después de años. Sería un Dios imperfecto, sería un Dios voluble. Así que todo profeta real que verdaderamente viene de Dios, sus palabras son de acuerdo a la ley y al testimonio. Y si no es así, es porque no les ha amanecido. Por otra parte, su testimonio, su vida, es un ejemplo, ¿sí? Nuestro amado Jesús nos enseñó con la higuera estéril a evaluarnos y evaluar a los profetas siguiendo este principio fundamental: por sus frutos los conoceréis. Un profeta no puede tener 2, 3, 4, 5 esposas. Un profeta no puede tener conductas apartadas de lo que dice la palabra de Dios. Un profeta de Dios no puede honrar un día como día santo del Señor que no sea el día sábado. Así de sencillo. El tercer requisito para reconocer si un profeta viene de Dios es que su mensaje es cristocéntrico. Siempre va a exaltar a Jesús a través de su profecía, como lo hicieron todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. No hay forma de que nos podamos confundir escuchando la voz de un falso profeta, porque ya están los parámetros escritos. Y finalmente, el último requisito es que cada predicción que lanza un profeta de Dios se cumple. Son 4 principios que debemos considerar antes de dejarnos llevar por los falsos profetas que en los últimos días, y estamos viviéndolos, van a predicar y hasta van a hacer milagros en el nombre del Señor, pero no son enviados de Dios. Vamos a ver ahora los versículos 37 y 38. Dice ahí: murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El profeta Micaías le profetizó a Acab su muerte, su fracaso, su derrota. Y a pesar de eso, Acab, desobediente como él siempre fue, se fue a la guerra y trató de disfrazarse, y lo hizo. Se disfrazó para que nadie pueda atacarlo del ejército enemigo. Él no contaba con que el rey de Siria había escogido a 32 capitanes de su ejército exclusivamente para matar al rey Acab. Imagínense, amigos, hermanos. Acab estaba advertido.
Muchas veces nosotros estamos bien advertidos, bien enterados de las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar, de las consecuencias de ir en contra de los mandatos de Dios, y aún así lo hacemos. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que advirtió o el que no quiso escuchar? Las consecuencias de no respetar la voluntad de Dios son funestas, siempre. La sierva de Dios en el libro Profetas y Reyes, página 145, párrafo 2, dice: durante la batalla que siguió, Acab fue alcanzado por una saeta, una flecha, y murió al atardecer. Y a puesta del sol salió un pregón por el campo diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Así se cumplió la palabra del profeta, porque tal cual dijo que se escucharía una voz ese día, así se escuchó, y todos volvieron como ovejas sin pastor, porque su rey había muerto. Las consecuencias del pecado siempre van a traer sufrimiento y van a traer muerte. Por eso el apóstol Pablo dice: mas la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna. Josafat fue un hombre diferente, un rey diferente. En el libro Profetas y Reyes dice que él era recto ante los ojos de Jehová. Vamos a leer esos dos párrafos. Dice: después de esta batalla desastrosa, Josafat volvió a Jerusalén. Cuando se acercaba a la ciudad, el profeta Jehú se le acercó con este reproche: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. Empero se han hallado en ti buenas cosas, porque cortaste de la tierra los bosques y has apercibido tu corazón a buscar a Dios. Josafat dedicó los últimos años de su reinado mayormente a fortalecer las defensas nacionales y espirituales de Judá, mas daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y reducíalos a Jehová, el Dios de sus padres. Un hombre que no se preocupó en conquistas solamente, un hombre que no se preocupó en fortalecer su reino, sus defensas, como dice la sierva de Dios, sino que principalmente se dedicó a fortalecer la espiritualidad de su pueblo, porque él entendía que si su pueblo andaba en los caminos de Dios, no faltarían las bendiciones del Señor para él y para todos. Qué importante es tener un líder consciente de que la mejor manera de proteger, la mejor manera de buscar la prosperidad es buscando a Dios en primer lugar. Primera de Reyes 22, 51 al 53 nos habla de otro rey, el hijo de Acab, Ocosías. Nosotros podríamos ya decir algo, adelantándonos a lo que vamos a leer. El ejemplo que tuvo Ocosías fue lamentable. ¿Qué podríamos esperar de Ocosías? En Profetas y Reyes, página 156, párrafo 1, dice lo siguiente: la historia del pecado del rey Ocosías y su castigo encierra una amonestación que nadie puede despreciar con impunidad. Tal vez los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, pero miles están adorando ante el altar de Satanás con ciertamente o tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. El espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación ha asumido formas más refinadas y atrayentes que las que tenían en el tiempo cuando Ocosías quiso consultar al dios de Ecrón. Cada día aumentan las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición y la hechicería satánica cautivan muchos intelectos. Hermanos, más claro no puede estar. Aquí la sierva de Dios nos habla de que en los últimos días habremos, y esperamos no estar incluidos ahí, habrán personas que menosprecien la palabra de Dios, que traten de cerrar sus oídos a la palabra de Dios y en su lugar busquen saber qué dice la ciencia,
la ciencia entre comillas? ¿Qué dice la educación? ¿Qué dice la hechicería acerca de tu futuro? ¿Qué dice la superstición? Cualquier cosa, cualquier mensaje será mejor que el mensaje bíblico. Es en estos tiempos en el que nosotros somos llamados a predicar la palabra del Señor. Así como lo hizo Elías y todos esos profetas valientes que a costa de su vida no cambiaron, no tergiversaron la palabra de Dios para dar noticias buenas pero falsas. El rey Ocosías, según el versículo 51, te invito a leer. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Quizá hoy esté hablando para alguien que vio en sus padres no necesariamente un buen ejemplo de vida. Nosotros en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, encontramos el mejor consejo, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana. Tenemos un ejemplo a seguir, un ejemplo maravilloso, perfecto. El apóstol Pablo nos dice que tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nuestros padres, nuestros abuelos han tenido caminos totalmente apartados de la voluntad de Dios, no vayamos por ahí. Aprendamos de esas tristes experiencias y marquemos una historia diferente para nuestras futuras generaciones. No seamos como Ocosías. Ocosías tuvo la oportunidad de comprender que era mejor estar del lado de Dios que del lado de la idolatría. Pero lamentablemente no entendió que la vida consiste en la obediencia al Señor. Esa es una vida plena, esa es una vida en abundancia. En esta oportunidad quiero invitarte, hermano, a que nunca trates de apagar esa voz de Dios en tu corazón. Abre su Biblia. Consúltale a Dios. Y no solo consultes por consultar. Tómate el tiempo para comprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No hay planes mejores que los planes que Dios tiene para ti. Te invito a hacer una oración conmigo. Amado Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por tus advertencias. Gracias por tu reprensión, gracias por tus amonestaciones, gracias porque haces todo para que nosotros dejemos de equivocarnos, dejemos de caer en los mismos errores, dejemos de apartarnos cada vez más de tu salvación, de tu gracia. Oh Dios, permite que tengamos un corazón como Josafat, que ciertamente no fue perfecto, pero cuando cometió errores supo escuchar, supo comprender que era tu voz la que lo corregía y no era la voz de un simple humano llamado profeta, sino era tu voz a través de él y se corregía. Por eso lo consideraste recto ante tus ojos, Padre. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, a honrarte a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos. Bendice a cada amigo, amiga que está en estos momentos orando conmigo, Señor. Que en su vida se pueda demostrar que solamente tu palabra es su gobierno. No hay más. Tu palabra, Señor, que reine en nuestros corazones, en cada decisión que tengamos que tomar. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amigo, amiga. Un abrazo fuerte. Y cada día estemos en la presencia del Señor, estudiando su voluntad y orando sin cesar.